El Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián dio a conocer un informe sobre delitos asociados al crimen organizado en Chile. Según algunos datos que se han levantado, Santiago, Pudahuel y Valparaíso son las comunas con más delitos vinculados al crimen organizado. Para hablar de este tema estamos con Felipe Arbó, ex subsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián. Felipe, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Este índice, este indicador, cuéntanos un poquito cómo se va también levantando la información por parte de ustedes y qué es lo que busca. A ver, este indicador es el fruto de trabajo de 2 años de un grupo de investigadores multidisciplinario que logró construir sobre la base de información oficial del Ministerio Público un indicador que va a permitir, abierta, transparente, cualquier persona puede buscarlo, conocer cuál es la evolución de los delitos asociados al crimen organizado en cada una de las regiones o comunas del país. Me tengo ahí un segundo. Con los datos del Ministerio Público, ¿cómo se hace el cruce para identificar un delito de crimen ocurrido con el crimen organizado? Bueno, a ver, en general la gente cree, la percepción es que cualquier delito que lo realiza una banda es crimen organizado. Claro. No es así. Claro. Todo crimen organizado es delito, pero no todo delito es crimen organizado. Se entiende a nivel internacional que estamos en presencia de crimen organizado o delito de crimen organizado cuando se ocupa, primero, está realizado por redes o bandas concertadas. Uh-huh. Segundo, cuando actúa bajo la violencia, corrupción o relacionado con ella. Tercero, que es fundamental, es que haya un objetivo que es de obtener un beneficio económico o material, ¿ya? Eso, y puede ser transnacional o local. Claro. En consecuencia, de los más de 600 delitos que ingresan al Ministerio Público, del tipos de delitos que ingresan al Ministerio Público, el equipo investigador seleccionó 69 delitos que reúnen estas características y podrían ser considerados delitos asociados al crimen organizado. Uh-huh. Entonces, este indicador, vuelvo a insistir, que es abierto, cualquier persona, medio de comunicación, va a poder en su casa consultarlo en la página web, va a poder ir viendo la evolución. Este indicador, el primero, nace con los datos registrados del año 2022 y 2023. Perfecto. Y prontamente se van a incorporar los datos del 2024. Lo que queremos es que este indicador se mantenga en el tiempo y sirva como una herramienta para la definición de políticas públicas basadas en evidencia. Porque te va a mostrar una tendencia histórica, primero que todo. Primero. Y segundo, es información oficial. Esto es dato, no es sensación, claro, no es temor, no es percepción, es un dato objetivo. Entonces, cuando uno empieza a mirar los resultados, lo primero que surge es que entre el 2022 y el 2023 tenemos un aumento en materia de delito de crimen organizado, que tenemos un aumento de 8,4% entre un año y otro. Ya. ¿Ya? Tenemos 70.957 delitos ingresados al Ministerio Público el año 2023, que equivale, como digo, a 8,4% de aumento. La importancia de este indicador, adicionalmente, es que tú vas a poder evaluar por tasa cada 100.000 habitantes, que da proporción, o por frecuencia en comuna o región. Y esos dos variables permiten, como digo, identificar de mejor forma los delitos. Y de alguna manera también se pueden eventualmente geolocalizar, ¿no? Bueno, evidentemente, el indicador, ustedes lo pueden ver en la página, permite a través de un mapa ir geolocalizando, diciendo, mira, aquí está ocurriendo. Claro. Ahora, no hemos llegado al hotspot, que le gusta a la gente, caliente, que es decir, mire, en esta cuadra se ha cometido, porque la verdad es que todavía es un indicador más que una demostración en el lugar específico. Probablemente, no lo sé, en el futuro habrá que decidir si avanzamos hacia eso. Hay un análisis también que tiene que hacer en términos de lo que es la seguridad del dato, eventual estigmatización. Además, es mucha información. Y entonces, mucha información. Hay que ser extremadamente riguroso. Yo aquí felicito a los y las investigadoras del CESCRO, del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, porque fueron capaces, uno, de identificar el tipo de delito y segundo, establecer tasas cada 100.000 habitantes que permiten establecer una proporción y frecuencias, ¿ya? Uh-huh. Y eso nos arroja como resultado, por ejemplo, uh-huh, que cuando uno mira qué tipo de delitos fueron los que más aumentaron entre un año y otro, 22 a 23, está primero la ciberdelincuencia o cibercrimen. Ya. Aquí tenemos un punto No importante. Es la percepción que uno tendría de ajuste de cuenta. Claro. Bueno, que termina en homicidios, claro, pero... Hay mucha gente que incluso no denuncia.
cuando es objeto de un cibercrimen o un ciberdelito, cierto tipo de estafa, etcétera, insisto, cuando son concertadas, etcétera, ¿no? Sí. Después tenemos los delitos de violencia y organizaciones criminales que también suben, pero en proporción más baja. Es decir, cuando uno mira los delitos, por ejemplo, asociados a la presencia de drogas, tenemos 484 cada 100.000 habitantes. Eso es mucho. Mucho. Es mucho. Es decir, tenemos una situación muy compleja desde el punto de vista de este tipo de delitos. Así que, y cuando uno va empezando a hacer un doble clic y dice, a ver, veamos cómo está el territorio, lo primero que surge es que la región de Tarapacá, Metropolitana y Arica Parinacota son las más afectadas. ¿Qué elemento común tenemos? Alguien podrá decir, oye, no estigmaticemos. Sí, no es conclusión del informe, el informe solo da el dato. El dato. Pero hay que mirar qué le está ocurriendo con el fenómeno de la inmigración irregular. La inmigración irregular. Claro, los asentamientos precarios y un conjunto de elementos, ¿no? Porque no es propio del dato mismo, pero hace un cruce también con la situación que se da en esa zona. O sea, de hecho, este instrumento va a ser muy útil para que la autoridad pública, cualquiera sea el gobierno de turno, pueda cruzar esta información con los datos de victimización, con la victimización del comercio que dieron ayer los privados. Sí. Es decir, que haya más indicadores que permitan que las decisiones de la autoridad no sean porque creyeron algo, porque la percepción dice tal cosa, sino que el dato nos indica que esto está ocurriendo y por tanto tomamos esta decisión de política pública basada en evidencia y esperamos estos resultados. Pregunta en términos del levantamiento de información y tiene que ver con, y me imagino que con el resto de los delitos, pero especialmente con los delitos violentos. Y en conversaciones que hemos tenido muchas veces con la Fiscalía, ya no un fenómeno, el concepto del imputado desconocido. Por ejemplo, en ajustes de cuentas donde no hay una denuncia, pero que finalmente es más difícil para el trabajo de persecución encontrar al causante porque hay una riña o un ajuste o un tema territorial. Bueno, de hecho, donde no hay denuncia, digamos. De hecho, hasta hace 5 años atrás, en el caso del delito de homicidio, si uno hacía un doble clic, teníamos más de un 90% que eran con imputado conocido. Es decir, había relación entre la víctima y el victimario. Sí. Y por tanto, la tasa de resolución y condena era muy alta. Era más alta. Sobre 95%. No quería ser más fácil, pero más expedito, digamos, en términos de llegar a una conclusión. Pero resulta que de un tiempo a esta parte, los últimos 5 años, eso cambió. Cambió la morfología del crimen del homicidio. Y ahora tenemos una tasa muy alta o creciente de imputado desconocido. Es decir, que no hay relación entre la víctima y el victimario. Y eso genera 2 consecuencias. La primera es que nos está diciendo que, por ejemplo, está aumentando el sicariato o el ajuste de cuentas entre personas que no se conocen. Claro. ¿Ya? Y en segundo lugar, ha revelado una cierta deficiencia en nuestro sistema de persecución penal y de investigación policial, es que el sistema de inteligencia no está siendo capaz de aumentar la resolución de esos casos. Es decir, como tenemos menos imputados conocidos, hay menos casos resueltos. Ergo, hay más impunidad en ciertos delitos de homicidio. Y eso es muy peligroso. Por eso el sistema de inteligencia y procesal penal tiene que adecuarse a esta nueva realidad con nuevas técnicas investigativas para poder reducir el número de homicidas que no son ubicados. Para no generar una señal de impunidad, obviamente. ¿No? Ahora, este indicador y este trabajo que realizan ustedes en la Universidad de San Sebastián, me imagino que también va a estar a disposición de la ciudadanía y un tema también de transparencia que es bien relevante cuando se hace el contraste, más que contraste, la batalla de la percepción con la realidad, digamos. Sí. Este es un tema, o sea, el primer delito que ustedes notan es el de ciberseguridad. Yo dije inmediatamente, no son los delitos violentos, por ejemplo. Ahí hay un tema interesante. Sí, lo que pasa es que la percepción de inseguridad en general está asociada a los niveles de violencia. O sea, Chile está viviendo, por otros indicadores que lo grafican, está viviendo el periodo de mayor temor en los últimos 20 años, medidos de la misma forma. Y eso se explica por el aumento exponencial de violencia asociada a los delitos y porque ya no tenemos certeza que aun cuando sigamos la instrucción de, oiga, no se oponga al delito, entregue todo lo que tiene, no tenemos certeza que no nos vayan a hacer un daño o nos vayan a matar. Sí. Y además, como hay participación masiva de la droga dentro de los delitos, es decir, no solo entre bandas de drogas, sino también que muchos asaltantes victimarios están bajo los efectos de la droga, se pierde la proporcionalidad entre el daño causado y el bien obtenido. Claro. Es decir, por un bien de muy poca monta, como un teléfono, podrían a alguien dispararle, aun cuando no haya resistencia. Eso es lo que tiene probablemente los mayores niveles de temor, asociados también a que la gente percibe que el sistema de seguridad no está
respondiendo oportuna y adecuadamente. Está esta fuente de información. Hay otras también que yo lo veo de manera transversal han sido consideradas avances. Pueden haber críticas por la metodología o la forma, pero por ejemplo tener una cifra unificada de homicidios en Chile, cuando teníamos tres fuentes de información inicialmente. ¿Cómo ves tú los avances en términos de esto? Porque es una parte, no es la panacea. Yo creo que la unificación de la cifra de homicidio es el avance más importante de los últimos 10 años en materia de información estadística. Porque Chile tenía hasta 6 indicadores distintos que se contradecían entre sí. Hoy ya tenemos un solo indicador. Y eso es muy importante. Porque, vuelvo a insistir, esto sirve para que las administraciones sean evaluadas, pero sobre todo, más allá del debate político, para que la autoridad tome decisiones basadas en evidencia, en datos. No en lo que le dijo el asesor que creyó saber, que se cree experto, sino en datos. Entonces, y entendiendo que los territorios en todo Chile son completamente distintos uno de otro. Completamente distintos. La prevención social, situacional o el control en una ciudad como Arica, fronteriza, o Antofagasta, es muy distinta a la que puede haber en una zona como, no sé, Los Álamos en la provincia de Arauco, claro, Colhueco en la región de Ñuble, ¿te fijas? Que son realidades distintas, o como en la comuna de Santiago, que tiene 2 millones de personas de población flotante al día, ¿no? Entonces, eso va a requerir ahora, el siguiente paso, bueno, es decirle a la autoridad, ya, usted tiene los recursos que pidió, aquí tiene las cifras para que usted pueda jugar, o en definitiva pueda fundar su política pública, ahora esperamos resultados. Y si no hay resultados, quiere decir que ya no es un problema de ley, es un problema de gestión. Porque antes se buscaban, digo antes, pero hace poco, se buscaban resultados, uno entiende, con poco fundamento de evidencia, ¿no? O sea, yo creo que... No quiero decir que no había ningún dato cuando se hacía un plan de prevención nada, pero ha habido poco de eso. Yo creo que ha habido. El punto es que estamos cada día con mayor nivel de información y con mejor información. Y esa información no tiene que ser para el debate, para la pelea, para la riña política, sino que tiene que ser para la gestión, para buscar resultados. Lo que a la gente le interesa en su casa no es si el delito subió 2 o bajó 1, si lo hizo uno de izquierda o de derecha. Yo nunca he sabido que a alguien le pregunten por quién vota antes de asaltarlo, digamos. Y por tanto la gente le dice, lo que quiere decir, mire, si hoy día... Y al que asalta le da lo mismo. Le da lo mismo. Y si hoy día, por ejemplo, el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado disponibiliza para la autoridad que quiera una información de alta calidad, bueno, lo que esperamos ahora entonces es que esa información, junto con las otras fuentes que hay, sean cruzadas para que la inversión sea mucho más eficiente. Es decir, por cada peso que nosotros invertimos en seguridad, tengamos un buen resultado. ¿Se fija? Que al final del día lo que la gente quiere, que no se cometa el delito. Cuando se habla de crimen organizado, Felipe Arboe, son varios puntos, pero el que siempre resalta es la ruta del dinero. Claro, este índice va tomando lo que son la información que tiene el Ministerio Público para los hechos y delitos consumados. Pero también se puede llegar al cruce en términos de alguna manera, ir buscando esa ruta del dinero, cortando la ruta del dinero, con esta información, pero con otras, digamos, para ir identificando a las organizaciones criminales también. Evidentemente, o sea, el requisito para considerar crimen organizado es que se busque un beneficio económico, financiero o de alguna otra naturaleza, pero de carácter material. Sí. Y eso muchas veces se esconde o en cuentas o en transacciones de dinero que se hace a través de mecanismos informales o las criptomonedas u otros mecanismos, ¿no? O pago en efectivo. Pensando, por ejemplo, que la mayoría de los delitos que ustedes notan en el índice es de cibercrimen. Pero es la mayor cantidad de aumento. De aumento. No necesariamente sí. Hay más delitos, de aumento. Entonces, lo que uno debiera estar mirando con mucha atención es cómo el Estado se organiza para enfrentar este nuevo fenómeno del crimen organizado, que ya no opera en un solo territorio. ¿Pero es nuevo ya? ¿Podemos hablar del nuevo fenómeno? Lo que pasa es que el crimen organizado tiene como ciertas etapas. Y yo creo que Chile está, lamentablemente, en la etapa 3. La primera es la etapa de identificación de territorios aptos para el crimen organizado. Okay. Y eso es, por ejemplo, la facilidad de entrada y salida del país. O sea, lo que pasó con el teniente Ojeda. Entraron, mataron y se fueron y nadie se enteró, ¿no? Evidentemente. Segundo, la fragilidad institucional, es decir, de la coordinación. Cuando uno mira el trabajo, por ejemplo, que ocurre entre aduanas, PDI, carabineros, el SAC, en los pasos fronterizos, o lo que está pasando en nuestros puertos, que ha sido advertido internacionalmente, uno dice, bueno, aquí tenemos un problema, hay falta de coordinación. Porque en algunos casos se pelean para ver quién sale en la tele con el decomiso, pero en otros casos mejor miran para el lado y se sabe que mejor yo no quiero hacerlo. Falló el escáner. Porque no es mi tema, ¿no? Claro. Entonces, creo que también el Estado tiene que organizarse de una manera distinta, mucho más eficaz, eficiente y probablemente creando una gobernanza mucho más
completa para efectos de distribuir funciones con un objetivo común y no que cada institución tenga su objetivo por separado. Avanza en eso el nuevo Ministerio de Seguridad, que los parlamentarios le pusieron una norma que dice que se crea un sistema de seguridad. Es un avance. Veremos ahora si se implementa de buena forma. Y por eso también aportan estos datos que entregan desde la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias, Felipe Arboe, por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Les dejo la página por si les interesa. Es www.uss.cl/CESCRO, con C, C-E-S-C-R-O. Si la ponen abajo, sería aún mejor. Muchas gracias, Felipe. Que estén muy bien. Muy Chao. bien.